Bueno, pues vamos a orar esta mañana. Vamos a dar gracias por estar aquí y que Dios sea exaltado en todo esto. Que Dios sea honrado esta mañana. Padre, queremos darte gracias, queremos exaltarte, queremos honrarte, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, no solamente llegue a nuestra mente, Señor, no solamente podamos comprenderla, Señor, sino que pueda bajar a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos cambie, nos transforme. Que tu palabra nos confronte, Señor. Y muy en especial con este salmo, Señor, que estaremos hablando de este proceso, Señor. ¿Cómo es que tenemos que llegar ante ti, Señor, cuando hemos pecado, Señor? Y poder reconocer, Señor, que de las mayores bendiciones, Señor, que podemos gozar, Señor, en esta vida, es tu perdón. Que hoy en día, Señor, está tan devaluado, Señor, porque enfatizamos más las cosas temporales, las cosas materiales, Señor. Pero que esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor, y una vez más podamos regresar, Señor, a aquellas cosas, Señor, que en verdad valen la pena, aquellas cosas que tienen valor y que tienen peso eterno, Señor. Lo material, Señor, es efímero, Señor, eso se va a terminar. Pero tu perdón, Señor, es algo que afecta a la eternidad, Señor. Sí, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos honra y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana estaremos tratando con el Salmo 32, que es uno de los regalos más grandes que puede tener la humanidad, es el perdón, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar eso. No hay que olvidar eso. Lloramos por otras cosas. Lloramos porque a veces no nos va bien en las finanzas. Lloramos porque a veces batallamos con una enfermedad. Y a veces, y lo digo los que estamos aquí, a veces seguramente nos quejamos con Dios, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? Te olvidas de nosotros. Cuando ya tenemos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Su perdón. Eso no lo podemos obtener con todo el esfuerzo y todo el trabajo del mundo. El perdón es un acto de gracia que el Señor nos da. Entonces, ¿nos puede ir mal en la vida? Sí, nos puede ir mal, ¿verdad? Comentábamos, hace días comentaba con mi suegra un versículo a veces mal entendido, que a veces dice que nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero el domingo pasado hablamos de una ofrenda que fue mandada a Jerusalén. ¿Y por qué fue mandada a Jerusalén? Porque había pobres en Jerusalén. La mayoría de los cristianos era muy pobre. No había muy poca gente que tenía dinero. Los primeros cristianos padecieron de necesidad, de hambre. Y comentábamos la historia ¿se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Lázaro? Lázaro, mendigo. ¿Que estaba qué? Mendigando. ¿Y qué mendigaba? Y eso es un ejemplo de que puede ser que en la vida no nos puede ir bien. Pero ¿qué pasa después de morir? La gloria. Dice, unos ángeles van, ¿verdad? Y lo llevan al seno de Abraham, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el rico? No, dice que lo llevan los ángeles, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, no vamos a hablar de la historia. Pero, ¿qué es lo que nos enseña esto? De que puede irnos mal en la vida, pero su perdón hace la diferencia. Porque habrá gente que le pueda ir bien en la vida, habrá gente que a lo mejor lo tiene todo, pueda disfrutar de una buena casa, pueda disfrutar de unas buenas vacaciones, pero no tienen el perdón de Dios. Y eso es algo que tenemos que valorar. Entonces, este salmo
El Salmo 32 describe el proceso por medio del cual David llega a confesar su pecado y a experimentar la dicha del perdón que nos otorga Dios. Entonces leamos el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te lo encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que todos puedan ser hallados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Repito, alegraos en Jehová y gozaos justos. Les digo esta mañana, gocémonos, porque ni sé en qué situación está tu vida, no sé si te ha ido bien, si te ha ido mal, no lo sé. Pero esa es la exhortación, gocémonos. ¿Y por qué? Porque tenemos una razón de pesos. Hemos sido perdonados por el Señor. Entonces, en primer lugar vemos el versículo 1 y versículo 2 de este salmo, aquí donde David describe la alegría de ser perdonados por Dios. El versículo 1 y versículo 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué quiere decir bienaventurado, mi hermana? Más que dichoso. Más que dichoso, ¿verdad? Muy bendecido la persona en el cual sus transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. Entonces, veamos tres aspectos del perdón que aquí David resalta en estos versos. En primer lugar, dice que la transgresión es perdonada. La transgresión. La palabra transgresión en el hebreo es pesha. Básicamente, este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y, por tanto, un camino de rebelión, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado no se está refiriendo a algo que ignoremos, sino en este caso, peche, se está refiriendo a algo que sabemos que está mal, sabemos que no le agrada a Dios, mas sin embargo, decidimos hacer lo contrario. Entonces, no es un pecado por falta de engaño o por falta de conocimiento, de madurez, sino es una rebelión declarada, ¿verdad? Hacemos lo contrario a Dios porque queremos hacerlo. No queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y el verbo perdonar en hebreo es nasa, que significa levantar o alzar. Este da la idea como, no sé si se acuerdan de la novela del progreso del peregrino. ¿Qué llevaba el peregrino? ¿Se acuerdan? Sí, llevaba un bulto. Ajá, pesos. ¿Y qué significaba ese bulto? El pecado. El pecado. Entonces, ¿qué es el bulto? Un peso. Es una carga. ¿Y qué hace Dios de acuerdo al perdón, de acuerdo a esta definición de lo que es perdonar? Dice que significa levantar o alzar. Cuando Dios nos perdona, ¿qué le pasa al peregrino cuando va a la cruz? ¿Verdad? Se le cae, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que han visto la película,
se le cae la carga, ¿verdad? En automático. Deja de tener esa carga, deja de levantar ese peso. ¿Por qué? Porque Dios le quita ese peso. Y lo ilustra muy bien esa novela del progreso del peregrino. Los que no lo han visto, se los recomiendo que lo lean. Ahí está en YouTube, ahí lo pueden buscar. Entonces ahí van a ver cómo esa mochila que representa la carga, es el pecado, que es un peso en la vida de la persona, es quitado. Cuando es quitado, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Dios otorga el perdón. Dice Miqueas 7:19. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quita esta carga de nuestras vidas, dice, y lo arroja al mar. Hay que tener mucho cuidado con este versículo, ¿verdad? Porque muchos este versículo lo han interpretado mal, ¿verdad? ¿Qué dicen de este versículo? Dice, es que Dios, cuando llegas a Dios, agarra tu pecado y lo echan al mar y ya Dios se olvida de tu pecado. Bueno, aquí solamente está parafraseando en realidad lo que Dios hace, pero no dice cómo. No es en realidad de que Dios agarre nuestros pecados y dice, mira, pues este pecado es una gran carga en tu vida, me olvido de ellos y lo echo a lo profundo del mar. Sí, pero para eso se tiene que pagar un precio. Se tiene que pagar un precio. No es el tema. Entonces, cuando habla aquí de las iniquidades, estamos hablando entonces de las ofensas que son intencionales a la ley de Dios. Ofensas a la ley de Dios. ¿Cómo obtuvo David el perdón de pecados? ¿Cómo David obtuvo el perdón de pecados? Bueno, sabemos que la Biblia ordenó que era a través del sacrificio de animales, ¿verdad? Se llevaba el animal, se ponía en el altar, y ¿qué es lo que hacía Dios? ¿Verdad? Dios recibía la ofrenda, esa ofrenda que tenía que ser quemada, era el fuego que tenía que estar ahí. Cuando nosotros cantamos, ¿verdad? Y decimos que ponemos nuestra ofrenda en el altar, ¿verdad? Y decimos, Señor, manda tu fuego, casi siempre lo estamos refiriendo como que un avivamiento, ¿no? Y confundimos eso, ¿no? En realidad, cuando venimos ante Dios y presentamos nuestra ofrenda ante el Señor, en ese sentido, Dios venía, ¿verdad? El fuego era quemado, que quemaban la ofrenda, ¿verdad? Y Dios perdonaba los pecados. Que en realidad es que, no es que los quitara, ¿verdad? Sino que solamente era una forma provisional en donde Dios nos estaba enseñando que algún día esos pecados literalmente serían quitados de nuestras vidas. Pero cuando decimos que Señor, manda tu fuego, manda tu fuego, tenemos que tener mucho cuidado. Manda tu fuego, porque cuando hablamos del fuego estamos hablando del juicio de Dios, el castigo de Dios, que lo recibía la ofrenda, que lo recibía el cordero, que lo recibía el animal. Entonces, Señor, venimos ante tu altar, Señor, para que mandes tu fuego. Pero la gente se está refiriendo como a la bendición. No, pero en realidad, manda tu fuego, Señor, que tu juicio caiga sobre esa ofrenda. Pero no es algo que nosotros disfrutemos o que debamos de alegrarnos. No, al revés. Necesitamos en este momento, es un momento de quebrantamiento, porque Dios estamos ofreciendo nuestra ofrenda, y Dios la está recibiendo. Entonces Dios ordenó que a través de sacrificios de animales pudiéramos presentar para el perdón de nuestros pecados. Y seguramente David hizo eso. Pero a David le fue revelado lo que realmente a Dios le interesaba. No era la ofrenda, sino el corazón.
todo se centraba en la ofrenda, pero dice, no, no es la ofrenda en realidad, lo que a mí me interesa es lo que hay en el corazón. Y dice el Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no quiero sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice aquí David, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. O sea, no me cuesta trabajo hacerlo. Con gusto yo lo ofrecería. Pero eso no es lo que quieres. Tú no quieres el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, pues cada vez que nosotros venimos y ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza, nuestro sacrificio de oración, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Que más que levantes las manos, que más que te hinques, que más que cantes fuerte, ¿verdad? Que más que te agarres cantando en voz alta, diciendo, Señor, pues te ofrezco todo. Para Dios, más importante, tu corazón, que esté contrito y humillado. Que nuestras manos, que cuando levantamos nuestras manos, o si nos hincamos, o inclusive si estamos llorando, que eso sea el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Porque si el corazón no está quebrantado, pues las manos levantadas, el estar hincado o el estar cantando no sirve de nada. No es el sacrificio que a Dios le interesa, sino el corazón contrito y humillado. Entonces, más que pedir perdón, más que la palabra de decir, Señor, perdóname, más que eso, que no estoy diciendo que no sea importante, pero más que eso es el corazón. Porque puede ser que a lo mejor no lo pronuncies, ¿verdad?, audiblemente, pero el corazón lo está gritando. Porque estás arrepentido, porque sabes que hiciste mal, porque sabes que no estás agradando a Dios. Eso es lo que le interesa a Dios. Entonces, David sabía que el perdón no se ganaba por obra, sino era por gracia. Pablo menciona los dos primeros versículos de este salmo en Romanos 4, 6 y 7. Romanos 4, 6 y 7 y 8. Dice aquí Pablo, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y se está refiriendo al salmo que estamos viendo. Hablando aquí Pablo. Dice el versículo Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Se está refiriendo a este salmo. Esa es bienaventuranza. Luego, volviendo al Salmo 32, en el versículo 3 y 4, aquí describe su experiencia de estar bajo convicción de pecado, una tristeza en la vida de él. Posiblemente, lo que aquí está narrando David, posiblemente es el pecado que cometió con Betsabé. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agarró sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero también sabemos que David no siempre fue perfecto, ¿verdad? Yo quiero pensar que David fue conforme al corazón de Dios después de que aprendió esta lección. Obviamente antes no. Pero cuando tuvo esta experiencia, ¿verdad?, que estaba dispuesto, de acuerdo al profeta que Dios le mandó, él decía, ese hombre que cometió ese pecado debe de morir. ¿Se acuerdan? Y que le dijo el profeta, no, pues ese hombre eres tú.
eso aborrecible, eso que tú hiciste, eso que tú describes que ese hombre debería de morir, pues eres tú. Y Dios tuvo misericordia de David. Dios lo perdona. Hay muchos salmos que hablan de esa experiencia, que Dios lo perdona. Pero aquí describe él de que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agarró sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. Entonces él tenía un gemir por lo que él había hecho, de quejarse. ¿Y por qué tenía ese gemir? Porque fue confrontado. Dios lo confrontó. Porque antes de eso, pues David se hizo ojo de hormiga. Diciendo, pues no pasó nada, nadie sabe. Fue algo que yo arreglé con mi ejército, ¿verdad? Y aquí no pasó nada. Pero Dios lo confronta. Dios tuvo que confrontar la vida de David. Como el Espíritu Santo sigue confrontando nuestras vidas cuando hacemos algo mal. Este gemir que habla aquí David es esa consecuencia de que Dios estaba interviniendo. La aflicción de su alma era obra de Dios, no de las tinieblas. También el Espíritu Santo trae aflicción para que procedamos al arrepentimiento. Viene la tristeza, viene en que no nos sentimos bien, estamos haciendo las cosas, pero hay algo que nos hace falta. ¿Qué? No estamos en paz con Dios. Podemos aparentar que estamos bien, ¿verdad? Podemos sonreír, sentir que no pasa nada. Pero cuando Dios empieza a redarguir nuestras vidas, para mí lo mejor que podemos hacer es pedir perdón. Y si a veces ese pedir perdón es confrontarnos, inclusive avergonzarnos, porque tenemos que confesarlo, prefiero pasar la vergüenza, que la gente vea en nosotros que no somos lo que a veces aparentamos ser o que a veces la gente cree que somos, pero 1000 veces confesar nuestros pecados, aunque la gente nos señale, pero estar bien con Dios. Que ocultar nuestros pecados, aparentar que estamos bien, que venimos a la iglesia, que levantamos nuestras manos y fingir que somos santos, cuando en realidad no estamos arreglando nuestros problemas con Dios. A veces si ese pecado, fíjense bien lo que les voy a decir, si ese pecado tenemos que pagar las consecuencias, prefiero pagar las consecuencias que ocultar mi pecado y aparentar que todo está bien. Quedarte sin algo, perder algo, o inclusive hasta ir a la cárcel. Pero mejor estar bien con Dios que ocultar nuestro pecado. Y déjeme decirle que hay mucha gente en la iglesia que no confiesa su pecado, porque no se atreve. ¿Y por qué? Porque a lo mejor sabe que van a haber consecuencias. Versículo 5, David confiesa su pecado ante Dios y describe su perdón, que esta es la parte central de este salmo. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré. A final de cuentas, pues es una decisión, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Si en la casa se perdió un buen dinero, ¿verdad? Que alguien lo trabajó y tú lo agarraste, es un ejemplo chusco, ¿no? Y te lo gastaste. Oye, es que no encuentro mi dinero, te dice tu familiar. Oh, quién sabe. Y tú sabes que tú te lo gastaste. Necesitamos actuar como David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
para que Dios nos dé el perdón, un requisito que es confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Entonces David confiesa su pecado. La palabra confesar también da la idea de alabar a Dios en público, o en este caso en la congregación. Da la idea de renovar nuestros votos con Dios, de ponernos a cuentas con Dios. Y de alguna manera ser fiel con Dios es ser fiel con la iglesia. De volver otra vez a los caminos de Dios. Porque decíamos los domingos pasados, el que ama a Dios debe de amar a la esposa, debe de amar a la iglesia. Porque es en la iglesia en donde crecemos y nos edificamos. Y nadie puede decir, no te necesito, ¿verdad? Como dice Corintios. No puede decir la mano al ojo, no te necesito, ¿no? No podemos decir eso. Porque somos dependientes los unos de los otros. Entonces, la única manera de ser libres es confesando nuestros pecados. Y por muy vergonzosos que estos sean, nunca hay que olvidar que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Y así es Dios. ¿Cuántas veces no hemos pecado? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no merecemos morir por lo que a veces hacemos? Y Dios es lento. ¿Y por qué es lento? Porque está esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios tiene razón suficiente y Dios sería justo mandar juicio sobre nuestras vidas. Y Dios no sería malo. Dios no sería un Dios malvado. Dios impartiría justicia. Seguiría siendo santo, mas sin embargo Él es lento para la ira. Entonces, ¿por qué Dios retrasa su venida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué Dios retrasa su venida? Porque está esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Va a llegar un momento en donde la gente que no cree en Dios o que la gente que no quiere acercarse a Dios va a entender todo esto. Y no va a tener excusa ante Dios y no le va a decir a Dios, es que Dios te fuiste muy injusto, ¿no? Dios le va a revelar la misericordia, la paciencia que ha tenido con la gente, pese a nuestros pecados, pese a nuestra maldad, pese a que hemos practicado el pecado todas nuestras vidas, y Dios siempre fue paciente, fue misericordioso. Y no solamente fue paciente, sino que bendijo a los malvados, bendijo a la gente que no le honra, dándole vida, dándole trabajo, dándole salud. Porque mucha gente, la gente que está afuera, que no cree en Dios, que no honra a Dios, tiene lo que tiene, es por Dios. Y nadie le va a poder decir a Dios que Dios fue muy vengativo. Es que Dios, es que fuiste muy exagerado. No. Luego versículo 6 y versículo 7, David describe la manera en que el perdón de Dios restaura la comunión entre el creyente y Dios. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Así dice la Biblia, ¿no? Creo que dice Miqueas, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Esa es la exhortación del Evangelio. Busquen a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Como el arca de Noé, ¿verdad? El arca, una vez que Dios cerró el arca, ya no hay retroceso.
Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces la frase mientras pueda ser hallado es el tiempo en donde el Espíritu de Dios nos inclina a buscar su perdón. Nos invita a que busquemos su perdón. Dice Isaías 49:8, Isaías 49:8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En tiempo aceptable te oí. Hay un tiempo en donde la gente puede acercarse a Dios, la gente puede acudir a Dios. Porque fuera de este tiempo, entonces, la gente no obtendrá perdón. Y mucha gente que viene a la iglesia solamente tiene un arrepentimiento falso. No es genuino, no es verdadero. Porque no hay un quebrantamiento en su corazón. Porque no le duele, no le lastima lo que hace. ¿Están ahí? A veces el pecador, cuando lo descubren en su pecado, a veces cuando al esposo lo encuentran en el adulterio, pues el esposo se avergüenza, ¿verdad? Y se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? ¿Porque falló? No. Porque lo descubrieron. Porque a lo mejor su fama o su buena fama a lo mejor se ve manchada. Pero no porque cometió pecado, no porque ofendió a Dios. O porque tal vez tendrá problemas con la esposa. Pero si no lo hubieran descubierto, le hubiera seguido. Y tal vez algunos cínicos dirán, bueno, si la esposa me lo permite, bueno, pues que la esposa sepa que ella es la catedral y las demás son capillitas, ¿verdad? Así es la gente a veces de cínica. Dicen algunos, bueno, mientras yo le siga dando de comer a mis hijos, a mi esposa no me tiene que decir nada. Justifican su pecado. Normalizan el pecado. ¿Y qué está pasando con este tiempo? Que el pecado se está normalizando. Lo que ayer fue pecado, hoy en día ya no es pecado. ¿Qué estamos viendo en las iglesias? Que los pastores están casando a hombres. ¿Y qué dicen los pastores? Mientras hay amor, Dios está detrás de eso. Así estamos hoy en día. Entonces David nos hace saber que lo que Dios le dijo cuando su comunión con Él fue restaurada en el versículo 8 y versículo 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está describiendo este animal, ¿verdad? Que a veces son desobedientes, no entienden. Y la única manera en que tienen es que los tienen que amarrar. Y los tienen que jalar. Para que puedan ser conducidos, para que puedan ser metidos al corral. Y dice Dios, no seas como el caballo, como el mulo. Que yo necesite hacer algo, necesite amarrarte, necesite apretarte. Dice, ¿por qué? Porque si no, dice, no se acercan a ti. ¿Y qué es lo que a veces tiene que hacer Dios con sus hijos? Con sus hijos. A veces Dios nos tiene que tratar fuertes. Dice, ¿por qué? Porque si no, no se acercan a Él.
Entonces, hasta el momento, el que viene hablando es David, pero ahora Dios interviene y habla acerca de la dirección divina de la vida del ser humano en general. Dios ahora le promete, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Es como si Dios le estuviera diciendo a David, si me hubieras escuchado antes, dice Dios, no hubieras pecado, pero decidiste en tu carne pecar. Seguramente en el momento de la tentación Dios estuvo hablando a David, pero fue terco y no obedeció, fue como el mulo. David concluye el salmo haciendo un contraste entre la tristeza del pecador y la alegría del creyente perdonado. Versículo 10 y versículo 11. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, si una persona anda en el pecado y no quiere reconocer su falta ante Dios, las consecuencias serán muchos dolores. Y si hay muchos dolores, yo les digo, no tiene sentido vivir así. Pero si una persona espera en Jehová, es decir, si presta atención a sus palabras y confía en ella, será rodeado de misericordia. El versículo 10. La palabra en hebreo, chesed, significa amor. Será rodeado de misericordia, será rodeado del amor de Dios. Y finalmente David exhorta a otros creyentes a hacer dos cosas: alegrarnos en Dios y a cantar con júbilo. Alegrarnos en Dios y a cantar con júbilo. Esta mañana, yo quiero que salgamos esta mañana, que a pesar de que tengamos carencias, necesidades, problemas en nuestras vidas, vayamos que tenemos lo que no podemos obtener con todo el dinero del mundo, el perdón de Dios. Y si no hemos disfrutado del perdón de Dios es porque no nos hemos acercado a Dios. Y si no estamos en paz con Dios es porque no hemos sido sinceros con Dios y no hemos confesado nuestra maldad. La única manera de recibir el perdón de Dios es confesando nuestros pecados. Y como dije anteriormente, más que una confesión, tiene que estar conectado el corazón. ¿Cómo debe estar el corazón? Contrito y humillado, reconociendo que le hemos fallado a Dios. Padre, esta mañana, Señor, queremos honrarte, queremos agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios de perdón. Tú eres un Dios de perdón, Señor. En tu misericordia, Señor, tú extendiste, Señor, tu gracia y tu paciencia, Señor. Tu palabra muchas veces nos dices que tu misericordia es más alta que los cielos. Y que esta mañana, Señor, podamos apreciar, podamos valorar esa gracia que es tan grande, Señor. Que a veces siento, Señor, que abusamos de esa gracia. Que abusamos de esa misericordia, Señor. Pero todo tiene un límite, Señor. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos entender, Señor, que no vale la pena, Señor, ocultar nuestra maldad, ocultar nuestro pecado. Que no tiene ningún sentido, Señor, porque no hay nada que podamos ocultar ante ti, Señor. Que no tiene caso vivir, Señor, una vida, Señor, sin ti, Señor. Una vida sin tu presencia, Señor. Una vida, Señor, de dolor, Señor. Una vida de muchos dolores, Padre, como dice el Salmo. De por sí la vida es difícil, de por sí la vida es complicada, Señor. ¿Por qué complicarnos más, Señor, alejándonos de ti, Señor? Por el pecado de nuestras vidas. Líbranos. Líbranos de nuestra maldad, Señor. Como decía David, aún de los pecados ocultos, Señor, líbranos, Señor. Ya nos ver, Señor, ya nos entender, Padre. Señor, que no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo, que necesitan ser amarrados para que se puedan acercar a ti, Señor. Que no lleguemos a ese extremo, Señor. Que de convicción, Señor, y de corazón sincero, Padre, podamos arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Y que podamos gozar, Señor, de tu presencia.
Padre, te doy gracias esta mañana y gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.